tal? Buenas tardes, ya estamos por aquí reunidos. En la semana pasada, en las sesiones anteriores, habíamos estado platicando acerca de las pruebas. Terminamos prácticamente de charlar sobre estas y bueno, habría que decir que las pruebas tienen, por cuanto hace a su ofrecimiento, admisión y desahogo, prácticamente las mismas reglas casi para cualquier procedimiento. En ese sentido, nosotros habíamos estado hablando de los procedimientos ordinarios y toca ahora el turno de charlar lo relativo al procedimiento especial. Como habíamos comentado en algunas otras ocasiones, el procedimiento especial se encuentra condicionado por cuanto hace a las hipótesis que lo hacen operantes a lo dispuesto en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo nos dice que los procedimientos especiales se van a aplicar cuando se trate de la actualización de las hipótesis contenidas en los artículos 5, que tiene que ver con una jornada inhumana, 28, que tiene que ver con la aprobación del contrato de trabajadores fuera de la República, 151, que tiene que ver con los conflictos relativos a casas habitación o prestaciones de otorgamiento de vivienda, como podrían ser las que se establecen cuando el patrón la establece como una prestación derivada del trabajo. El 153, fracción décima, que tiene que ver con los asuntos relativos a capacitación y adiestramiento. El 158, que tiene que ver con el reconocimiento o la determinación de la antigüedad. Con el 162, que tiene que ver con la determinación y pago de la prima de antigüedad. Con el 204, fracción novena, que tiene que ver con la repatriación de trabajadores mexicanos en el caso de los trabajadores especiales y de manera específica el de trabajadores de los buques. En el artículo 209, fracción quinta, que tiene que ver con la terminación, indemnización por siniestro, de igual manera en el caso de trabajos especiales. En el caso del artículo 210, que tiene que ver con la recuperación de los restos de buque, en el caso de los trabajadores también de buques. Con la aplicación del artículo 236, fracciones 2 y tercera, que tiene que ver con los gastos de traslado y repatriación en el caso de las tripulaciones aeronáuticas. Con el artículo 389, que es relativo a la pérdida de la mayoría en el caso de un contrato colectivo. Como podemos ver, tiene que ver con cuestiones de carácter, conflictos de carácter individual e incluso con algunas cuestiones de índole colectiva. Con la pérdida decíamos, de la mayoría del contrato, con la administración o pérdida del contrato ley, así como el artículo 425, que tiene que ver con el depósito de un reglamento. En el caso de los artículos 427, fracciones primera y segunda y sexta, las relativas a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, siempre y cuando, decíamos, sea por estas fracciones 1, 2 y sexta. Ya que, como podemos recordar, para que ésta pueda operar en esos términos, tiene que ser previamente autorizada por la Junta. Con el artículo 439, que tiene que ver con la implementación de la maquinaria, y 503, que tiene que ver con la indemnización en casos de riesgo de trabajo. Con el 505, que tiene que ver con la designación de los médicos de empresa y conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan el importe de 3 meses de salario. Entonces decían algunos autores que estos procedimientos especiales tenían que ver muchas veces incluso con aquellos procedimientos que se sustanciaban ante las juntas de conciliación ya desaparecidas, decíamos, sobre todo en el caso de aquellos asuntos que tenían una cuantía menor a los 3 meses de salario. Habría que decir que con la reforma del 2012 desaparecen las juntas de conciliación, las cuales de por sí casi no tenían carga de trabajo, porque esas juntas de conciliación, su única labor era precisamente la de realizar conciliaciones y únicamente podían dirimir controversias en las que no se excediera de los 3 meses de salario.
como su carga de trabajo era muy poca por su razón de existir, dado el aparato burocrático que utilizaban, pues no tenía mucha justificación. Por lo tanto, desaparecen y nos quedamos únicamente con las juntas de conciliación y arbitraje, que bueno, pues como ustedes saben, también están en vías de desaparición, hasta en tanto se instauren los tribunales de conciliación y arbitraje del Poder Judicial. ¿Sí? Son básicamente esas entonces las hipótesis en las que el procedimiento especial va a ser operable siempre y cuando se actualicen esas circunstancias, ¿no? Si alguna otra controversia no respondiera a la actualización de estos artículos, desde luego que no podríamos estar en presencia del procedimiento especial. Luego, como ocurre con el procedimiento ordinario, según nos dice el artículo 893, el procedimiento va a iniciar con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la junta competente, la cual con 10 días de anticipación citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de la ley. Cuando se refiere a la conclusión de las investigaciones, desde luego que nos hace referencia a esa publicación de convocatoria que hace en el caso que se hace o se tiene que hacer en el caso de la declaración de beneficiarios. Y esto ocurre normalmente cuando un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo y por lo tanto tendremos que, o la junta o la autoridad laboral tendrá que determinar a quién se le van a cubrir las prestaciones laborales del trabajador. También, desde luego, puede ocurrir en el caso de muerte por muerte general, es decir, aquella que no se deriva de riesgo de trabajo, pero bueno, de todas maneras debe seguirse este procedimiento en el que es necesario determinar los beneficiarios cuando el trabajador ha fallecido. Y en ese caso decíamos, tiene que publicarse una convocatoria por un lapso de 30 días en el que aquellos que se sientan derechos pues acudirán al para reclamar las prestaciones. Por lo demás, podemos decir que en cuanto a la demanda es muy similar a la salvedad de que aquí podemos acompañar la diferencia estriba también una audiencia de todo el mundo. Esto ocurre porque trata de un procedimiento. Decíamos entonces que el procedimiento especial va a constituir un procedimiento sumario porque precisamente como podemos ver de las hipótesis que actualizan la vía de este procedimiento, pues se tratan de circunstancias muy especiales, precisamente por eso se denomina procedimiento especial, que requieren una rapidez mucho mayor a la que se supone de la que se supone se traducía o en la que consistía el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario en el texto legal es un procedimiento muy ágil en el que se presenta la demanda, se radica dentro de las 24 horas, se cita una audiencia para los 15 días siguientes, dentro de los 10 días siguientes a esa audiencia inicial tenemos una audiencia de pruebas y si se desahogan, pues estamos prácticamente cerrando la instrucción y turnando para resolver. Es un procedimiento muy ágil. El gran problema de los procedimientos laborales es que no era el texto de la ley lo que estaba mal, sino el problema se trataba o se traducía en una mala operación del procedimiento. Esta mala operación del procedimiento, desde luego, pues no dependía de los usuarios o no necesariamente dependía de los usuarios, ya que podían ocurrir muchas circunstancias. En 2012, precisamente, la reforma procesal, decíamos, que se realiza y en la que con un poco de anterioridad también se cortan los salarios caídos hasta el máximo de 1 año, se decía y se culpó en su momento en los foros académicos o más bien en los foros oficiales, en aquellos
que derivaban del Estado o de la actividad del Estado, se culpaba a los abogados como los grandes responsables de la dilatación de los procedimientos. Y se decía que los abogados litigantes eran los que dilataban los procedimientos con tal de que al generar salarios caídos, pues los juicios se inflaran, por llamarle de alguna manera, se hicieran más grandes, ya que al transcurrir más tiempo, pues las condenas llegaban a ser mucho mayores. En ese sentido, se logró reducir, o más bien esa era la consigna la consigna oficial, la consigna del Estado, reducir los salarios caídos hasta el máximo de un año, y en la exposición de motivos de la reforma, de alguna manera se tenía la intención, y así se dejó plasmada, que los juicios laborales duraran menos de un año. Eso nunca sucedió y probablemente nunca vaya a suceder. Las razones son diversas, son multifactoriales, pero habría que decir que cada vez sería más complicado lograr esto porque el número de juicios va creciendo y porque finalmente la autoridad actúa con los mismos elementos, el mismo personal, la misma capacitación, la misma infraestructura y bueno, pues no se puede hacer, diría Albert Einstein, no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Sí? En ese sentido, desde luego que lo que necesitaba la autoridad laboral, pues era la inyección de presupuesto, el establecer capacitación para su personal, la profesionalización de todos los servidores públicos y bueno, desde luego también una serie de normas que pudieran hacer que se cumplimentaran a cabalidad los términos procesales. Pero bueno, eso no ocurrió y como consecuencia de ello tuvimos una reforma constitucional en 2017 y finalmente una reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. Si estos términos o estos procedimientos van a funcionar o no, pues es algo que desconocemos y que, bueno, tendrá que ser con la operación que veremos finalmente si se van a cumplir los términos legales. Pero decíamos, el procedimiento ordinario entonces era un procedimiento ya de por sí un juicio muy rápido, un juicio muy veloz, en el que, pues, si se cumplían con los términos procesales, podía llevarse con mucha celeridad. En la práctica, pues, eso no sucedió, pero bueno, el objetivo del procedimiento especial es lograr ser aún más rápido todavía que el procedimiento ordinario. Y esto se logra, decíamos, a través de una audiencia única, ¿sí? Una audiencia única que en estricto sentido tendría que realizarse en la primera citación. ¿Y por qué decimos que en estricto sentido? Porque, bueno, desde luego que pueden ocurrir algunas otras circunstancias que podrían hacer que el procedimiento no se llevara en una sola audiencia. En todo caso, la respuesta sería que no se llevaría en caso de que alguna de las partes no estuviera notificada. ¿Ok? Esa podría ser una respuesta válida. No se sustanciaría el procedimiento especial en esa audiencia. Bueno, no se sustanciaría ningún procedimiento si las partes no están debidamente notificadas, si todas las partes no están debidamente notificadas. Por consiguiente, se señalaría nueva fecha. Pero supongamos por un momento que todas las partes están notificadas y entonces el procedimiento especial en estricto sentido y de acuerdo a lo que nos dice la ley, tendría que llevarse en una única audiencia. Pero, ¿por qué podría no ocurrir esto? ¿Podría ser que alguna prueba requiera un desahogo especial? Es correcta la respuesta, esa es una de muchas respuestas que hay. Como platicábamos en el caso del procedimiento ordinario, las pruebas podrían ser desahogadas o podrían ser diligenciadas de manera automática, por decirlo así, cuando no fueran objetadas. Si no necesitarían diligenciamiento alguno, pues desde la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas prácticamente estaríamos cerrando instrucción y como consecuencia se turnaría a resolver sin necesidad de más audiencias o audiencias adicionales. En el procedimiento especial sucede lo mismo. Si hubiese documentales, si hubiese todas las pruebas que estuvieran, no necesitaran un diligenciamiento o un desahogo especial, se agota el procedimiento en esa audiencia. Pero en caso de no ser así, y que alguna audiencia, como pudiera ocurrir con una prueba pericial, como pudiera ocurrir con una prueba de inspección, como pudiera ocurrir con una prueba de informes,
necesitaría la autoridad forzosamente señalar fecha y hora, y eso evitaría que el procedimiento especial se sustanciara en una única audiencia, y esto generaría la necesidad de tener audiencias adicionales. ¿Es correcta la respuesta? ¿Quién la dio? Ok. Bueno, como podemos recordar, de manera similar como ocurre en el procedimiento ordinario, cuando se está en la audiencia relativa a la demanda y excepciones, es decir, ya pasamos la etapa de conciliación y continuamos hacia la fase de demanda y excepciones, la parte actora, aquella que está instaurando el procedimiento especial, pues tiene la posibilidad de enderezar la demanda, es decir, puede llamar a otro codemandado o podría incluso ampliar su demanda, ¿sí? Si pido de determinadas prestaciones, podría adicionarla con prestaciones adicionales, o incluso en caso de existir imprecisión, oscuridad o inexactitud. Recuerden ustedes que la Junta, desde que radica la demanda, tiene la obligación de requerir a la parte actora para que precise, aclare o señale, en todo caso, cuál es su pretensión o los extremos de su pretensión. Si ello no ocurre, puede hacerlo e intentarlo nuevamente en la etapa de demanda y excepciones, y a final de cuentas es una potestad de la parte actora, en ese caso, realizarlo. Como consecuencia de esto, si la parte actora requiriera a la parte, si la parte actora tuviera que realizar alguna precisión a la demanda, pues desde luego que se señalaría nueva fecha. Si se enderezara la demanda en contra de otro demandado, pues se señalaría nueva fecha. Y de igual manera, si al contestar la demanda, como alguien decía, se interpusieran excepciones, sí, solo que le faltó precisar que si se interpusieran excepciones procesales o las llamadas incidencias, de las cuales ustedes hicieron varios trabajos, varias tareas, si se interpusieran algunos incidentes, pues esto obligaría en muchos casos, en algunos casos, en los casos que así lo indique la ley, pues tendría que señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Y como consecuencia de ello, pues el procedimiento no podría desahogarse en una sola audiencia. Otra de las cuestiones que podrían señalar nueva fecha sería el hecho de que al contestar la demanda, el demandado realizara una reconvención. Recuerden ustedes que las reglas de los procedimientos ordinarios son aplicables también a otros procedimientos siempre y cuando no estén en contradicción con las reglas de los demás. Y en ese sentido, si en vía de procedimiento especial la parte demandada reconviniera, la ley nos dice que tendría que señalarse audiencia, una nueva fecha, para que la parte actora, en este caso, estuviera en posibilidad de dar contestación a la reconvención, ¿sí? Entonces, en esos casos, estaríamos en presencia de que aun cuando en un procedimiento sumario tendría que desahogarse este procedimiento especial en una sola audiencia, pues existen varias hipótesis en la que ello no sería posible.